Vamos a platicar ahora con Rafael de la Fuente. Él es economista en jefe para América Latina de UBS, sobre pues esta estimación nueva que en el segundo trimestre, que en el segundo cuarto del año se han pues esfumado 7 millones de plazas laborales, principalmente en el mercado informal. Se siguen erosionando las fuentes de empleo ante la ausencia de pues capacidad para que las empresas puedan remontar esta crisis que se deriva de la pandemia por el COVID-19. Así que bueno, pues te saludamos con mucho gusto. Rafael, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué nos puedes decir pues de esta circunstancia que pues cada vez se profundiza más la generación de empleos, tanto en el sector informal como en el formal, no se diga? Bueno, yo creo que ese número hay que tomarlo con un poco de cuidado. Es cierto que se perdieron 7 millones de puestos de trabajo en el segundo trimestre, en su gran mayoría en el sector informal, pero si miramos cómo se perdieron trabajos o puestos de trabajo en abril, se perdieron aún más. O sea, la economía ya ha empezado con la reapertura a recuperar ciertos trabajos. La recuperación también está viéndose en los trabajos informales más que en los formales. Los puestos de trabajo en el sector formal a julio todavía andaban aplanándose, digamos. Pero bueno, sigue siendo un número elevadísimo, 7 millones de personas que anteriormente estaban trabajando y que hoy o están en el considerados como desempleados o están esperando, están a esperas de que sus trabajos vuelvan a aparecer. Son trabajos que probablemente consideraban como una ausencia transitoria y están a la espera de que se vuelvan a materializar, ¿no? Rafael, muy buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Hola, Rogelio. Rafael, estos estimados en la pérdida de empleo, sobre todo en el sector informal, ¿cómo impactarán en los datos de pobreza en nuestro país? Bueno, ya hemos visto como Coneval ha, con datos a mayo, estimado que la pobreza en México, medida por la capacidad de los hogares mexicanos para poder hacer frente a la canasta básica alimenticia con su ingreso laboral. Y vemos que ese nivel de pobreza ha subido a 55%, cuanto antes de la crisis estaba más cerca del 37%. 55% es un número muy, muy elevado, preocupante, lógicamente, y que también va de la mano no solamente por la caída de ingreso laboral, sino también por el hecho de que la inflación a la que se enfrenta gran parte de la población más pobre de México también ha subido más de lo que vemos la inflación de para otros grupos o para grupos con más capacidad de ingreso, ¿no? La inflación de aquellos que ganan hoy menos de un salario mínimo, según los datos de INEGI, está rondando hoy el 6%, cuando la inflación general está más cercana al 4% y cuando la inflación para aquellos que ganan más de 6 salarios mínimos está en un 3%. Rafael, en consonancia con lo que mencionabas hace un momento respecto de esta ligera recuperación que se empieza a ver en la generación de empleos, precisamente a principios de mes el presidente López Obrador aseguraba que pues ya habíamos tocado fondo y que nos estábamos enfilando a una senda de crecimiento. ¿Ustedes creen que estemos realmente en esa ruta? Yo creo que, salvo que haya grandes retrocesos en el tema de la pandemia, y desde luego no soy un experto para ofrecer una opinión sobre el tema, sí es probable que estemos viendo una recuperación gradual del empleo en México. Y como digo, hay ya trabajos, sobre todo en el sector informal, que han vuelto en la medida que la economía pues, ha vuelto a reabrir, ¿no?
Pero bueno, este puede ser un proceso muy lento y puede ser un proceso muy largo y mientras tanto pues podemos tener unos niveles de subempleo, de desempleo extremadamente elevados y con todas las tensiones sociales y económicas que eso puede conllevar. Exactamente. En ese sentido, el sector informal en nuestro país, ¿qué porcentaje, digamos que, de la población económicamente activa representará en estos momentos, Rafael? Pues está, si no recuerdo mal, ligeramente por encima del 50%, pero también ahí hay que tener cuidado con los datos, ¿no? Porque cuando uno ve los datos de informalidad medidos por el INEGI, pues han caído con respecto a los niveles anteriores a la crisis. Pero es que la informalidad se calcula con respecto a la fuerza laboral. Y lo que estamos viendo en este episodio del coronavirus es que muchas de las personas que han perdido sus puestos de trabajo se han salido de la fuerza laboral. No se están, hoy por hoy, cuando se hace la encuesta, en este caso telefónica, por la parte del INEGI, no se declaran como desempleados, sino se declaran como no económicamente activos. Están fuera de la fuerza laboral y, por lo tanto, eso también empuja a la baja esta tasa de informalidad. Pero eso es algo irreal. La tasa de informalidad probablemente haya, en todo caso, subido. Y en la medida que se reincorporen al trabajo, que se reincorporan a la fuerza laboral esos trabajadores, veremos cómo incrementa esa tasa de informalidad. Yo creo que a niveles probablemente mayores a los que teníamos antes de la crisis. Y también probablemente veamos cómo la tasa de desempleo tradicional, la que medimos normalmente, también subirá, porque muchos de estos puestos que podían haber sido considerados como pérdidas de trabajo temporales, puede que algunos no vuelvan. Y ahí es donde empezaremos a ver, y ya lo estamos viendo, cómo la tasa de desempleo tradicional está subiendo. Rafael, ¿cómo ves el nivel de tasas de interés y la posibilidad de que, justamente considerando las presiones de la inflación, Banco de México pudiera seguir reduciéndola como la hemos visto de manera sistemática y consistente en las últimas juntas de política monetaria? Pues a Banxico se le presenta claramente un cuadro complicado, ¿no? Porque si bien las tasas reales en México bueno, se han reducido todavía fuertemente, pero podría haber espacio para que se recorten más. Algunos miembros de la Junta han hablado de tener tasas reales negativas, pero al mismo tiempo, como mencionas, la inflación viene subiendo. Mi sensación es que gran parte de la subida de la inflación que hemos visto se debe más bien a efectos de oferta, ¿no? De problemas de oferta, sobre todo en bienes de mercancías y sobre todo en bienes de mercancías comestibles, en alimentos procesados, ¿no? En la medida que esa presión inflacionaria responda a choques de oferta, podría facilitar al Banco de México seguir recortando tasas, quizás a un ritmo menor que hemos visto, pero seguir recortando tasas. Lo esencial creo que es finalmente decidir cuál es el equilibrio que tiene actualmente la inflación en México. Por un lado, vemos un colapso de la demanda doméstica por esta crisis sin precedentes, con tanto desempleo y subempleo. Eso empuja a la baja la demanda y pone baja presión sobre ciertos precios. Lo vemos, por ejemplo, los precios de servicios han caído fuertemente. Pero por otro lado tenemos estos choques de oferta que hoy por hoy están empujando al alza a la inflación. Yo creo que una vez que se vaya normalizando la economía, esos choques de oferta irán desapareciendo y lo que te quede será más bien la débil demanda. Entonces, a más largo plazo es muy probable que veamos tasas de interés algo más bajas en México en el momento que la inflación empiece a retornar a converger hacia la meta del Banco de México. Pero por ahora, pues claramente en septiembre sobre todo, Banxico tendrá una difícil decisión y no me extrañaría que redujesen su velocidad de recortes a 25 puntos básicos, ¿no? Pues Rafael de la Fuente, economista en jefe para América Latina de UBS, muchas gracias por la entrevista. Que pases buena tarde. Muchas gracias.